2x3 en salud. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de 2x3 en salud, preparado como siempre con todo el cariño del mundo. Y con ese mismo cariño doy las buenas tardes a Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Yo estoy bien, ¿y tú? Qué bueno, yo estoy bien. También queremos felicitar, Tati, a los médicos. Durante toda la semana se ha estado celebrando la Semana del Médico con motivo del Día del Médico y del aniversario 134 años, me parece. Del Colegio Médico. Del Colegio Médico Dominicano, de antigua AMD, Asociación Médica Dominicana, pues felicitarlos. Y en eso reconocer también, valorar un reconocimiento muy importante que hizo el Hospital General de la Plaza de la Salud a nuestro amigo el doctor Julio Amado Castaños Guzmán. Sí, la verdad que tuvimos el privilegio de ser las únicas invitadas externas a esa actividad del hospital. Muy honradas. Y muy honradas porque Castaño Guzmán tuvo una época de liderazgo fuerte en el sector salud y a nosotras nos consta porque muchas veces tuvimos que plasmar sus declaraciones sobre temas muy críticos del sistema de salud. Fue también un líder importante que impulsó a la Universidad Iberoamericana UNIBE y a la Plaza de la Salud, creando múltiples servicios. Ahí está Oncoplaza. Sí, sí. Ahí está gastro. Muchos servicios. Y sigue, porque él sigue dirigiendo el patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud y sigue aportando esas ideas valiosas para que ese centro siga desarrollándose. Yo creo que fue una actividad muy linda, muy bonita, muy emotiva, muy humana. Muy linda. Y la verdad que nos sentimos más que agradecidas, Altagracia y yo, de formar parte de esa actividad y de ese reconocimiento tan merecido para el doctor. Y conecto ese reconocimiento del doctor, porque en ese reconocimiento el doctor Joaquín Mendoza Estrada, una figura en el país. Que lo entrevistamos aquí. Que lo entrevistamos aquí hace poco, sí. Habló de un tema que Doris Pantaleón, en su rol de editora del Listín Diario, tocó en el periódico. El doctor habló de la humanización, lo que implica para el médico el cuidado del paciente con dolor, del paciente afectado física, emocional y muchas veces, decía él, espiritualmente. Y toco el tema, lo uno con el reconocimiento y las palabras del doctor Mendoza Estrada para decir que Doris tocó ese tema esta semana, el alto nivel de deshumanización que existe, y vamos a ponerle nombre porque es el personal de salud, pero hablamos del sistema de salud y hablamos del médico, también, que no es un secreto a voces, como, salvo hay excepciones que las hay, de médicos que son verdaderos humanistas, hay un fenómeno increciendo de la deshumanización de la salud en el mundo, pero nosotros hacemos este ejercicio en la República Dominicana y eso es altamente preocupante. Sí, señora. Es muy preocupante y este artículo que publiqué, el lunes de la semana pasada sí, en periódico Listín Diario, partió de unas denuncias que sabemos, porque denuncias te llegan a diario sobre trato inhumano, que la gente se siente, va a una consulta o va a un servicio y siente que no lo tratan con la delicadeza y la amabilidad y la empatía que debe existir en esta relación médico-paciente, y decimos médico, pero servicio en sentido general, de varias denuncias que me llegaron al periódico sobre ese trato y esa manera de recibir a los pacientes. Una de ellas estaba vinculada al Hospital Darío Contreras y lo cité, pero como punto de partida, porque hay otras más. Claro. Con el paciente que llega al área de la emergencia, como esos médicos en formación que sabemos que son los que reciben a los pacientes en los centros de salud, esa falta de empatía, de compromiso, ¿no? Como de preocuparse por lo que pasa por el paciente, de ponerse, sí, como si no le importara si el otro se está muriendo, si llega en las condiciones que llega, incluso hablar con el familiar que en ese momento llega también afectado y desesperado. Esa fue una parte que me motivó a escribir ese artículo y aparte de otras, también otras denuncias que nos llegaron de diferentes centros de salud y quisimos ponerlo sobre la mesa, no con el interés de dañar la celebración del Día del Médico, porque no fue ese el interés,
pero sí de que ya se le vaya prestando atención. Y bueno, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministra de Salud Pública, y el doctor Orlando Vargas, que tiene una fundación, que es este médico cirujano que trabaja con estos operativos a favor de mujeres que tienen mamas gigantes, pues también contaron incluso testimonios de ellos como médicos que han vivido esa situación. Ojalá que alguien le ponga el cascabel al gato, o sea, ojalá que esto se trabaje, porque como componente que hay que trabajarlo. No es posible que el paciente se sienta como una cosa, cosificado, como dicen los humanistas, que usted sea una especie de cosa que sirve muchas veces para sacar dinero. Señores, hay que ponerle los nombres a las cosas, de verdad. En el caso del médico no es posible. Y decía, comentando sobre el tema, decía un viejo médico en el colegio médico, decía, nosotros somos culpables, los profesores, porque no se insiste desde las aulas en la humanización de los servicios de salud. Ahí es que está. Y me decía mi esposo, que también es médico, nosotros cuando estudiábamos medicina, había 15 minutos que se dedicaban a tratar temas políticos, temas humanos, temas de la sociedad, porque es que el médico ejerce en un contexto, es en una sociedad. Eso trae, este trabajo que hicimos trajo a colación eso, que las universidades no se enseña la humanización, o sea, no se tiene, quizás no como una materia, pero que se haga hincapié en esa formación. Dentro del pensum, y dentro de la misma formación de los médicos residentes, de los programas de formación, también debería ser prioritario que este tema también se trate. Entonces parece que eso ha ido quedando fuera. Entonces me decía un médico, estos son los médicos que se forman, son los futuros profesores. Entonces si a usted no le enseñan unas cosas y no le hablan un tema, tampoco la pueden enseñar. Doris, aquí hay un especialista con el que vamos a hablar en un ratito que sabe de eso. Sí. Los médicos son una especie de, como diría Vargas Llosa, de la ciudad, y los se están formando. Son sumamente maltratados. Sí, claro. Es como una escuela militar. Y todo el mundo, como dice Pablo Freire en la pedagogía del oprimido, si tú eres oprimido, cuando te toca un puesto, tú oprimes. Lo asume. Entonces, también. el residente 2 oprime al de abajo. Al residente. Van dando lo que van aprendiendo, como lo van tratando a ellos. Yo creo que esos cambios son lo que necesitamos y debemos abogar para que ocurran en nuestro sistema de salud. Este va a ser un programa que vamos a hacer en el futuro. Por ahora nos vamos a quedar aquí porque tenemos que pasar a los siguientes segmentos del programa. Quédese con nosotros, le prometemos hoy un contenido de suma importancia. Volvemos ahora con nuestros invitados. En salud. Mira, Dos por tres en salud. Gracias por seguir con nosotras aquí en 2x3 en Salud. Hoy tenemos el honor de contar con dos amigos de la casa, ¿verdad? Porque siempre lo tenemos, porque nos traen siempre temas interesantísimos. Son los doctores Eddie Perestein y la doctora Marija Mirich. Ellos dirigen, el doctor es asesor de esa fundación y la doctora es la presidenta de la fundación Two Oceans. De ellos vamos a hablar porque ellos tratan temas de sumo interés, sobre todo en el campo de la investigación, que es lo que tanto requiere República Dominicana. Bienvenidos, doctores. Gracias por estar aquí. Doctora. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Gracias. Doctor, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Como siempre, me siento en casa con ustedes. Todos los años lo tenemos con nosotros porque este año en específico ellos tienen, es la quinta versión de Epitem. Es la quinta versión. Tiene la quinta versión de un encuentro anual de investigadores que reúne como a esa casta de investigadores dominicanos. Vamos a comenzar por ahí, si les parece, de qué se trata este año. Bueno, Epitem, como siempre, es nuestra celebración anual del conocimiento. Y como dice su nombre, es un conocimiento que no es solo la ciencia, que va más allá de la ciencia, de cómo aplicamos ese conocimiento, cómo lo compartimos, cómo tomamos decisiones basadas en conocimiento. Y este año lo estamos dedicando a un tema
que sigue siendo un gran problema de salud pública para nosotros, que es la tuberculosis. La tuberculosis. Y ahí el doctor puede hablar mucho más porque hubo algunos estudios recientes que de verdad marcan. Y es increíble como todavía seguimos hablando de tuberculosis. Tantos años después, doctor. O sea, una cosa que, bueno, nosotros no conocimos. Posiblemente, Hablando, tú recuerdas sí, que, claro que sí. hablábamos mucho de tuberculosis, VIH. Con muchas investigaciones desde el ustedes centro, hacían. allá Sí, cuando sí, estábamos sí. con el doctor Mendoza, Así es. Marcos Espinal, que Así estaba en es. esa época. Claro que sí. Y nosotros tenemos que seguir hablando de tuberculosis. Si tú te pones a ver las cifras mundiales, el 25% de la población mundial va a estar expuesto o tiene tuberculosis cada año. Y de eso, 10.6 millones que tengan tuberculosis latente van a ser tuberculosis activa. Y de eso, el 10% va a morir. O sea, es increíble como todavía la tuberculosis sigue siendo un problema de salud. ¿Es una enfermedad de la nivel pobreza, la tuberculosis? A todos nos da, a todos puede dar la tuberculosis, pero no hay duda de que eso de la pobreza, el hacinamiento, mientras más cerca tú tienes la gente, o sea, es más fácil que se pegue por su forma de contagio. Que es que es por respiración, o sea, por la tos, cuando la gente tose o canta. Entonces le puede transmitir la tuberculosis a otra persona y por eso se habla mucho de ese hacinamiento y de que esa pobreza puede recrudecer. Pero hay que también hablar de VIH, el VIH-Sida, que también, a pesar de que está bien controlado, el VIH a nivel mundial y a nivel local, pero ahora con estos recortes que se están haciendo a nivel internacional, ese es el miedo que se tiene. O sea, que hay ese temor de que resurjan los casos de VIH. Entonces, como la tuberculosis precisamente es la comorbilidad, es la enfermedad que más se puede desarrollar cuando hay una inmunosupresión, cuando el sistema inmune baja, que el VIH lo puede hacer, de hecho eso es lo que hace, entonces pueden venir más casos de tuberculosis. Es una coinfección, efectivamente, y entonces que aquí tenemos una coinfección, siempre ha sido un poco alta. Hablemos, doctor, de la tuberculosis en República Dominicana. ¿Cuál es nuestra realidad? La tuberculosis en la República Dominicana, vamos a decirlo así, bien controlada durante los últimos años. Vuelvo y repito, lo que nos atemoriza es ese recorte que puede haber internacional. Pero nosotros hemos visto, por ejemplo, las tasas que reporta el programa, que lucen que van en aumento de 20, 25 a un 40 por 100.000 habitantes. Pero eso se debe más a que ha habido una mejor vigilancia de la tuberculosis. Se está captando más los casos. Y se están diagnosticando más. Más. Porque tenemos ahora ya pruebas moleculares que tú puedes hacer y que el país ha comenzado a expandir. Y podría ser que la gente diga, pero es que está aumentando la tuberculosis. No, no es que está aumentando, es que se está diagnosticando mejor. Y eso es bueno para los países, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a hablar en Episteme, precisamente. No solamente de esos métodos diagnósticos, sino métodos diagnósticos nuevos que hay ahora y que son más sensibles que esos moleculares y más fáciles de hacer. Vamos a dedicarle tiempo más para adelante a ese método de diagnóstico que ustedes, que se ha identificado en la República Dominicana, pero vamos a hablar un poquito más de la tuberculosis. Doctora, ¿a quién está afectando más en la República Dominicana? ¿A la población adulta? ¿A la población joven? Siempre la tuberculosis más afecta a la población adulta, pero creo que usted dio en un punto muy neurálgico cuando habló de la enfermedad de la pobreza. Porque los determinantes sociales de la salud, no solo por el tema de hacinamiento, sino también por el tema de sistema inmune, o sea, cuando se debilita el sistema inmune, es que realmente la tuberculosis se aprovecha y se convierte en una forma activa. Entonces, donde más tiende a afectar es justamente en personas que viven en condiciones subóptimas, no solo en hacinamiento, sino también a veces por nutrición. Cuando hay una debilidad del sistema de la persona es que realmente la tuberculosis se aprovecha. Entonces, ahí es donde más claro vemos que los grupos vulnerables son los que más presentan tuberculosis. Afectados. Personas, por ejemplo, privadas de libertad, que están en situaciones donde están cautivos. Están cautivos. Personas migrantes que viven en una situación de por sí subóptima, que también se afectan más por condiciones como VIH. Y definitivamente ahí es donde tal vez más claro podemos ver lo que es el impacto de unas condiciones sociales desfavorables en lo que es la salud física. En muchas otras condiciones no se ve tan claro como se ve en tuberculosis. Doris, perdóname la interrupción de nuevo. Justamente esa población que la doctora habla ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo con los migrantes, ¿se ha identificado a propósito de estos movimientos de gente que sí tiene condiciones de muchísima pobreza con las migraciones en el mundo?
Que yo sepa, no se ha estudiado. No se ha Aquí estudiado en el país sí tenemos estadísticas que hablan de que hay una prevalencia mayor y el doctor lo puede ¿De qué nos mencionar. hablan esas estadísticas, doctor? Estamos hablando de un 14%. En la población migrante que aportan... De la población de tuberculosis, que tiene Ok. tuberculosis, 14% son migrantes. Son migrantes. Y usualmente migrantes que vienen del hermano país De de Haití. Haití, precisamente por ese estado de pobreza, de hacinamiento que pueda Vulnerabilidad. tener, y sobre todo esa vulnerabilidad, y además de que son poblaciones que son a veces difíciles de captar y de seguir por el programa de tuberculosis, Perfecto. precisamente por ese movimiento. Porque Porque sí, no es al azar que ocurren esas exactamente. cosas. Esos porcentajes tan altos en esa población es precisamente por eso que acabas de decir, por la vulnerabilidad que tiene. Exactamente. O sea, se van moviendo de un lado a otro, no es fácil seguirlo, no es fácil darle su tratamiento, observar el tratamiento, y entonces aumenta la enfermedad, ellos propagan la enfermedad y aumentan la prevalencia. Y en la población carcelaria, la que está privada de 13%, libertad, 13%, casi igual. O sea, entonces. estamos hablando de una población que es cautiva También. y que aún así la población tiene alto riesgo de padecer de tuberculosis. Y es una- contagiar, supongo yo. De cárceles que son aquí sí. sobrepobladas. Exactamente. Y además, una de las cosas debe ser uno de los puntos importantes del programa de tuberculosis, que es lo que están haciendo, precisamente afinar la puntería. Con esos números, ellos están tratando de ir a esas poblaciones más vulnerables, no solamente los migrantes, no solamente los prisioneros, sino los que tienen diabetes también. Recuerda que la Las diabetes, personas con diabetes también están en 8% de la por el población sistema reporta el inmune. programa, porque el sistema inmune disminuye en la Perfectamente. diabetes O y sea, se comporta casi como esos problemas inmunes cuando tú das esteroides, por ejemplo, o VIH, que reducen el sistema inmune, y entonces como aquí hay una población latente de tuberculosis, un estudio que se hizo en los años 80, lo hizo Cruz Bunigal, el doctor Cruz Bunigal, decía que un 60% tenía tuberculosis latente. Es decir, 6 de cada 10 dominicanos tenían un PPD positivo. Y latente, vamos a explicar, doctor, lo que Se es la mantiene, latente y la es una activa. tuberculosis que la tenemos. Por ejemplo, si tú tomas 10 personas, según ese estudio, el Según doctor ese Cruz estudio, no se ha Bunigal, actualizado más. que debe actualizarse. Posiblemente no sea tan alto. Ok. Pero en ese momento, 6 de cada 10, tú decías que podían tener una tuberculosis que estaba atrapada. O sea, yo tengo un sistema inmune bueno, fuerte, y atrapa la micobacteria y no la deja salir. Ok. Si por cualquier razón eso disminuye, o sea, se reduce el sistema inmune, entonces eso ya no se vuelve latente, sino que se vuelve activo. Se activa, Entonces, una exactamente. persona tiene a veces 10 a 15% de por vida, siendo con una tuberculosis latente, de tener o de desarrollar tuberculosis. Perfecto. Pero cuando tiene VIH, ese 10 a 15% se aumenta el riesgo por año. Por año. Entonces, fíjate lo importante que es tú mantener tu población VIH con sus niveles virales bajos, Exacto, con su su tratamiento. Y antiretroviral. vuelvo y repito, si no hay tratamiento o si el tratamiento escasea o no está lo suficientemente accesible en un momento determinado, entonces pueden aumentar los Con la casos de reducción, tuberculosis. doctor, de los fondos de las agencias internacionales que se ha visto, ¿se corre ese riesgo Se puede entonces en correr el ese país riesgo. incluso Totalmente, de que se reduzcan los totalmente. fondos para VIH? Y es una de las cosas que resurja- vamos a hablar en Episteme. De eso se va a hablar en Sí, Episteme. vamos a hablar en Episteme, precisamente una de las conferencias, en la conferencia que yo voy a hablar, que voy a hablar de investigación, de evidencias, Perfecto. de experiencia y de perspectivas. Una de las cosas que voy a hablar en perspectiva es eso precisamente, que es un temor que existe, un temor de que esos casos de VIH aumenten y que eso haya un reproducimiento y cómo eso puede impactar los indicadores de morbilidad y mortalidad, no solamente a nivel de países africanos, sino también a nivel de nuestros países que también tienen un problema de vulnerabilidad a la tuberculosis. Doctor, para cualquiera de los dos la pregunta, el sistema público tiene la vacuna del BCG, la BCG. Es correcto, sin embargo, a nivel privado muchos pediatras no recomiendan la vacunación. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que todo niño sea vacunado contra la tuberculosis al nacer. Todo niño, primero entender lo que es la vacuna. O sea, la vacuna se administra al nacimiento, ¿no? Y para prevenir las formas graves de tuberculosis, Sí. que son la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. ¿Qué es la tuberculosis miliar? La que se propaga por todo el cuerpo, usualmente en inmunosuprimidos, o sea, en pacientes que tienen su sistema inmune alterado o bajo. Entonces, se pone esa vacuna y previene esas formas graves. Porque esa vacuna es a los 15 días de nacido del niño que se coloca, se ¿verdad, coloca doctor? al mismo nacimiento. En el mismo En el mismo nacimiento. nacimiento. Entonces, se supone que esa vacuna está disponible
en los hospitales del país. Sí, sí. Que la cadena de frío se conserva y aquí se han reportado 99, 100% de vacunación. de cobertura de vacunación. Doctor, yo creía como que esa era protegida para toda la vida. Entonces, ¿por qué surgen No. estos casos? Vamos a explicar de todo Sí. esto a la población, doctor, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos cómo de no. inmediato con ustedes. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con todo el contenido de 2x3 en salud. Y estamos hablando de tuberculosis, que es el gran tema este año de Epistemi, de este encuentro de investigadores. Y hablábamos de la vacuna que se coloca a los niños justamente cuando nacen, puede ser al mismo día, al día siguiente de nacer, que no se aplica en el sector privado, por ejemplo, no son dados a colocarla. ¿Por qué? Y había otro aspecto que preguntaba Doris. Sí, Doris. la pregunta era si eso no protege para toda la vida, porque es lo que creíamos. Vamos a Sí, ver. y nosotros con los estudios que hemos hecho, que fuimos impulsados por el doctor Marcos Espinal, que fue el primero que hizo ese tipo de estudios aquí, viendo la cobertura de veces en base a la cicatriz que deja la O vacuna. sea, sí, todos la Que deja tenemos. la vacuna. Entonces nosotros veíamos la cicatriz porque el 90% usualmente de los niños que se le pone deja su cicatriz. Sí, El 10% sí, que sí. no la deja. E incluso se habla de que es una jerga de la población que dice, sí, mira, le prendió la vacuna. Y Prendió, no sí. tiene la Sí, cicatriz. sí. Entonces, nosotros que hemos hecho varios estudios después que hicimos ese con Marcos en Robert Reed, Cabral. Entonces hicimos uno a nivel ya de base de datos poblacional, utilizando, por ejemplo, el censo de talla que se hizo en escolar, que fue parte de lo que como maestría en la Universidad de Miami cuando estaba haciendo mi entrenamiento. Y en eso ahí vimos nosotros que la cobertura en base a la cicatriz no era más de un 66%. No me digas. Eso chocó mucho cuando yo recuerdo que estaba el doctor Garipe en el programa de Zacarías vacunación. Y entonces discutíamos muchísimo sobre eso. Entonces me decía, bueno, es que tú lo estás viendo por cicatriz, yo lo estoy viendo por productos entregados. Entonces ahí hablábamos de eso. Primero de la cadena de frío, de los productos entregados, de la cobertura en privado y en público. Hicimos varias reuniones técnicas, hicimos sobre eso. Y una de las cosas es precisamente que era lo que hablábamos ahorita en la primera parte de nuestro programa, de este programa, que es muchas veces se liga a la pobreza, muchas veces se liga a esa población vulnerable. Y mucha gente que está en privado no considera que, por ejemplo, una persona que nace a nivel privado va a estar vulnerable a la tuberculosis. Pero sí puede estar. Podría, Claro que podría. Bueno, de hecho, Claro que yo sí. lo puedo decir, por ejemplo, a mí no me vacunaron contra el BCG, pues yo nací en una clínica privada. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que es de mi cohorte, que nació en centros públicos, tiene la BCG. Exacto. Y tuvo la BCG, y vuelvo y repito que era para cubrir para esas enfermedades graves. Una de las cosas que vamos a hacer en la presentación que voy a tener en Epistemi es hablar de esos estudios de BCG, de cómo esos estudios a través del tiempo han visto que la cobertura de cicatriz no es más de un 70%, y cómo eso se correlaciona con lo que es la cobertura que reporta el programa ampliado de inmunización y qué faltaría para que esos estudios sean más específicos. O sea que es un tema que todavía sigue siendo de mucha pasión. Ok. Porque Todavía hay mucho que seguir indagando. Tú puedes verlo de muchas aristas. Está la Perfecto. vacuna de BCG, está el Sí. tratamiento de tuberculosis, Sí. está el diagnóstico, y son cosas que todavía a esta altura de juego pueden mejorarse. Hay mucha oportunidad para mejora en diagnóstico, en tratamiento, en vacunación. Tenemos la misma vacuna de hace cuántos años. Toda estamos la hablando de vida, BCG. toda Y la es vida. como preguntabas tú, Doris, que tú decías, pero yo pensaba que eso duraba para toda la Que era vida. Y en así. realidad no es así. En primer lugar, no protege contra todas las formas de tuberculosis, Ya. sino contra las formas graves. Y además no dura para toda la vida y también puede interferir en algún momento, hay que tenerlo en cuenta, cuando tú haces un PPD, por ejemplo, para ver si el individuo ha estado expuesto a la tuberculosis. Si tienes la BCG y tienes unos 4 o Puede 5 decir que años, sí. puede decir que sí y no necesariamente sea porque tenga una ¿Y da como un falso micobacteria. positivo? Eso podría ser un falso positivo, hay que tomarlo en cuenta y seguir
más de cerca a ese paciente, y de ahí viene lo que nosotros vamos a hablar, de esos métodos diagnósticos nuevos en sangre. Vamos para allá. Vamos a hablar de esos métodos. Han mejorado y parece que es el futuro del diagnóstico de tuberculosis y de otras enfermedades, precisamente porque han mejorado la sensibilidad, es decir, la certeza de que esa persona tiene una micobacteria. ¿Cómo que se llama ese método y en qué consiste, doctora? Vamos a ver, doctora. ¿Y cuándo se introdujo ya a República Dominicana? No se introdujo todavía, estamos en proceso pero sí tenemos muy buenas noticias que se van a compartir en Episteme también, porque la ciencia por fin está logrando encontrar algunas soluciones a temas que no teníamos antes, y diagnóstico es una de ellas. Si se fijan, la tuberculosis nos ha acompañado desde la antigüedad, es posiblemente una de las enfermedades más antiguas que tenemos, y deberíamos de cuestionar un poco como humanidad, que le hemos buscado soluciones a tantas cosas y no hemos podido con la tuberculosis. No dudo de que tiene tal vez que ver con eso, que siempre se ha visto como una enfermedad de la pobreza y tal vez no ha habido tanto interés en responder. Pero ahora con los desarrollos tecnológicos y científicos que realmente estamos llegando a un punto donde estamos teniendo herramientas para responder más fácil. Y una de esas herramientas es que ahora el diagnóstico se va a facilitar muchísimo porque existen tecnologías que primero son más sencillas, son más bajas en costo y no requieren de esas instalaciones complejas como por ejemplo GeneXpert, que son carísimas, que requieren de electricidad, de laboratorios. Va a ser posible en un tiempo muy breve, esperamos, y el doctor puede compartir más de los resultados de ese estudio, va a ser posible hacerlo en cualquier zona rural con una plaquita sencilla y un aparatico que usa baterías. Y ya con el tema de tamizaje y de lo que es una detección temprana de tuberculosis, inclusive detección de posibles resistencias a algunos antibióticos para comenzar el tratamiento de una vez con el antibiótico que sí funciona, eso va a ser posible en un tiempo no tan lejano. Se diagnostica en el momento ahí, con tecnología. Y no solo que se diagnostica la tuberculosis como condición, sino que esa tecnología va a permitir también saber de entrada a cuáles posibles antibióticos esa persona está resistente. Mira qué bueno. Y así no estamos haciendo ensayo y error. ¿Cómo se llama, doctora, esa tecnología? Vamos a ver. Una de las cosas interesantes que están pasando, y por eso se nos ocurrió, como nosotros hacemos el Episteme para investigación, dijimos, oye, pero es que están pasando muchas cosas interesantes en términos de diagnóstico, en todo lo que tiene que ver de tuberculosis ahora. Exacto. Entonces, este ensayo, que ustedes saben que fue parte de la portada de Science, o sea, es algo que realmente nos llena de satisfacción, porque es un estudio que se hizo con la Universidad Dominicana OIM, que ustedes saben que yo también soy decano asociado de investigación, y con la Universidad de Tulane y la Universidad de Miami. Y entonces, nosotros, esas tres entidades, comenzamos a hacer estudios del 2017 con una cohorte, o sea, con un grupo de niños, desde el 2017 hasta la fecha, incluyendo la época pandemia. O sea, nosotros tuvimos, a pesar de que tuvimos nuestras limitaciones para eso, pero no dejamos de seguir los pacientes. Entonces, eso lo que pasa es que uno, en primer lugar, diagnosticó, o sea, tomó muestras de sangre a esos niños con tuberculosis, lo comparó con otros niños que no tenían tuberculosis para ver si había diferencia. Y lo que vimos, lo vimos eso como resultado preliminar en el primer año, pero quisimos seguir aumentando la cohorte para darle más fuerza y más poder al estudio. Perfecto. Y lo que hicimos fue que vimos que la sensibilidad era tan alta como lo que se ve en IGRA o lo que se ve en estas pruebas moleculares que tenemos ahora, GeneXpert, que tenemos aquí, que necesitan de luz eléctrica, necesitan de un laboratorio. Sin embargo, este ensayo nosotros estamos haciendo en sangre, primero que es en sangre, o sea, no es en saliva, no hay que ponerle al niño una gastroscopía, que es lo que hay que hacer para poder detectar en el niño, y muchas veces ustedes saben que es indirectamente que se diagnostica la tuberculosis, porque uno dice, bueno, tiene un familiar que tiene tuberculosis y él tiene los síntomas. Exacto. Pero no es hasta 2 semanas que tú puedes ver realmente, porque tú comienzas empíricamente a tratar a ese niño con antibióticos, porque tú dices, bueno, yo no sé si es tuberculosis y no quiero hacer resistente al niño. Pero si el niño no mejora, esa es la forma que tú dices, bueno, pues entonces hay que ponerle el tratamiento. Fíjense eso. Entonces esto no, ya con esto nosotros decimos, no, mira, tómale esta muestra y si el niño es positivo, que fue lo que vimos, la sensibilidad es de un 98%. Es decir, yo estoy seguro, en un 98% de que ese niño tiene tuberculosis. Y lo pongo inmediatamente en tratamiento. Exacto, no se pierde tiempo. Entonces, la otra cosa con el ensayo que vimos, como lo seguimos por 6 meses, vimos
que a medida que el paciente iba mejorando, o sea, el niño iba mejorando, el ensayo, sus antígenos, sus cuerpos, sus niveles titulares iban bajando, y nosotros decíamos, pero esto también no solamente es diagnóstico, sino que puede monitorear cualquier resistencia al tratamiento que tenga, porque si los niveles se mantienen altos, eso quiere decir que yo voy a cambiar el tratamiento. No, si comienzan a bajar es que estoy haciendo un tratamiento efectivo y el paciente va a curar en 6 meses. ¿Cuándo se hizo esa investigación en el país? ¿Fue el año pasado? Nosotros tenemos el 2017 haciendo esto. El año pasado fue que ya mandamos los resultados. Ahora viene, eso salió en Science, en la portada de Science, y ahora viene lo que es el estudio que va a ser en tiempo real. Doctor, perdone, nos vamos a ir de nuevo a una pausa comercial y vamos a venir con ese mismo método o con ese mismo ensayo a ver su aplicación, qué es lo que hace falta para que comience y la población de niños tuberculosos que hay en el país. Venimos ahora con nuestros 2 investigadores invitados. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con los investigadores Edith Perestein y Marija Mirich. Ellos están hablándonos de este novedoso método diagnóstico para la tuberculosis y un ensayo que llevaron a cabo y que se está llevando a cabo todavía en el país sobre los resultados de este método. Doctor, ese ensayo, ¿qué cantidad de niños participaron o han estado participando? Y como dice Altagracia, su aplicación, ¿cuándo ya definitivamente se podría insertar en el país? Conjuntamente con el Robert Reed, en el hospital. El Hospital Infantil Robert Reed Cabral, sí. Sí, ahí hemos estado tomando una cohorte de pacientes. Niños, nosotros necesitábamos 100 casos. Okay. Entonces eso comenzó a pacientes con tuberculosis, niños. ¿Solo en el país se ha estado haciendo esto? Solo doctor? en el país. Okay. Hay una cohorte que se hizo en Sudáfrica. Perfecto. Pero esa parte de Sudáfrica no fue tan efectiva. Okay. Y es bueno que lo haya preguntado, gracias por eso. No fue tan efectiva porque el programa de donde ellos estaban en Sudáfrica no era tan bueno, vamos a decirlo así, como el programa nuestro de aquí, que tuvo mejores resultados, porque tú tenías que tener una curación del paciente para saber qué tan bueno o no era el ensayo. Entonces, muchos de los pacientes de Sudáfrica no terminaban su tratamiento. El tratamiento, o sea, perdían el seguimiento. Es una de las debilidades que tienen esos países. Sí. Y que por eso este diagnóstico es importante. Perfecto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú, al no necesitar laboratorio, una estructura, sino que tú puedas hacer ese ensayo, y entonces tú puedes determinar rápidamente si el paciente tiene tuberculosis. Entonces, si el paciente por alguna razón falla, tú vuelves y le tomas eso y lo sigues, ya sabes si ese paciente va a ser resistente o no a ese tratamiento que estás poniendo. Entonces aquí nosotros primero comenzamos con 100 casos, comenzamos a tenerlo, teníamos alrededor de unos 25 a 30 por año. Solamente lo queríamos hacer en el Robert Reed, queríamos tener un mejor control de lo que estaba pasando. Pudimos haberlo extendido, pero decidimos quedarnos ahí. Y entonces, como hospital de referencia nacional. Y además que tenemos, como ustedes saben, los años que tenemos trabajando allá, lo cómodo que nos sentimos, conocemos el medio. Nosotros somos personas que hemos venido de parte de lo que es el hospital. Y con don Hugo Mendoza y Marcos y siempre con el centro, siempre nos hemos visto motivados a trabajar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos esos pacientes y teníamos que llegar a 100 casos. Llegamos a 80 casos y ahora en este año vamos a aumentar no solamente a 100, sino que vamos a tratar de tener 150 casos con 75 controles. Porque los controles hay que verlo también. O sea, pacientes que no tienen tuberculosis y que nosotros tenemos que compararlo, a ver si el ensayo es tan bueno para detectar como para no detectar, o sea, descartar la tuberculosis, que es lo que estamos haciendo. Y ustedes se imaginarán que el paciente con tuberculosis es el que llega al hospital, pero imagínense lo que es un paciente que no tiene tuberculosis, nosotros seguirlo por 6 meses, es parte de lo que es, vamos a decir, las bondades de tú hacer una investigación y las bondades también de tú estar aquí en República Dominicana, que fue lo que permitió que este ensayo
pudiera llevarse a cabo y con toda la perspectiva de que va a ser algo que va a cambiar el paradigma diagnóstico de la tuberculosis. Se puede aplicar a adultos también, o sea, aunque ustedes lo están haciendo en niños, pero también aplicable para detectarse en adultos. ¿Cuál es la población de niños con tuberculosis en la República Dominicana? Y después, doctora, vamos a ver la aplicación de ese ensayo en el país. Es importante porque fíjate que como ha ido aumentando la cantidad de diagnósticos que se hace, también ha ido aumentando los casos de tuberculosis en niños. Pero lo que se ha visto es que aún teniendo mejores métodos diagnósticos, los niños han ido en decrecimiento, o sea, ha ido reduciéndose lo que es la tendencia. O sea, cuando tú ves la tendencia que estaba pasando hace 10 años, con lo que está pasando ahora, según el programa de tuberculosis del país, ha ido reduciéndose, lo cual habla muy bien, porque a medida que el niño se reduce la cantidad de niños aquí es porque tú estás haciendo un buen control en adultos. Claro. Que es usualmente el que transmite la enfermedad. Porque el adulto se lo transmite al niño, se lo puede transmitir al niño. Sí, y viceversa también, el niño también al adulto. Entonces, cifras, bueno, la aplicación que decía Altagracia, la aplicación en el país, ¿para cuándo podríamos decir ya, bueno, se va a utilizar esto? Eso es parte de lo que vamos a hablar en Episteme. O sea, nosotros vamos a hablar de qué se necesita ahora. ¿Entiendes? Va a venir el doctor Charles Mitchell, va a estar. Charles Mitchell es uno de los investigadores de la Universidad de Miami. Sí. Y él va a hablar, el año pasado también, que estuvo el año pasado aquí, vino a presentarlo y ahora como parte de Episteme también va a hablar de lo que fue la investigación, de lo que son las cosas que se necesitan para mejorar el poder de la investigación. Perfecto. Y cuál es el futuro, o sea, qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? Que nosotros queremos adelantarnos y que a ver que tú nos digas qué es lo que va a pasar con esto. No, eso viene. Eso viene. Y es una de las cosas, de la primicia que va a dar Episteme, de cómo se piensa hacer un estudio en tiempo real para que eso pueda llevarse a cabo. Perfecto. Bueno, pues la tuberculosis y este tema, la verdad que es apasionante. Podríamos pasarnos el programa completo, pero queremos que la doctora nos hable de este programa, cuándo va a ser la actividad, quiénes vendrán, que ya Eddie adelantó alguito, y nada, los temas específicos que se van a tratar. Bueno, como siempre, Episteme 1 de septiembre, que es natalicio de Tony de Moya, que todos saben que hacemos ese evento como una forma también de celebrar. Recordemos a Tony de Moya, dicho sea de paso, porque la memoria no se puede perder. Un gran psicólogo social, un gran investigador, una de las personas que digamos, fundamentó lo que es la respuesta al VIH en el país y además una persona que podemos decir que tuvimos el honor de que fue nuestro mentor, nuestro amigo y una de las personas que más marcó lo que es la visión de la fundación, que es justamente crear esas plataformas de investigación desde una perspectiva interactiva, una construcción de conocimiento colaborativo, intersectorial, interprofesional, y de ahí nace la idea de Two Oceans como una fusión de la parte psicosocial con la parte médica biomédica. Perfecto. Entonces, Episteme en su honor... 1 de septiembre, ¿qué día será? Lunes. ¿Dónde será? Perdón. En UNIBE. UNIBE. En esta ocasión, UNIBE como parte de lo que es patrocinio, pero de parte de lo que es realmente nuestra colaboración con esa prestigiosa institución de educación superior. Ellos nos han cedido su espacio y nos están apoyando con toda la parte que es logística. El montaje, logística. De verdad ha sido un enorme placer trabajar con ellos en la coordinación, porque además nos han permitido soñar juntos. Que es el doctor Marcos Núñez, ¿no? El doctor Núñez. Y realmente es un equipo que valora la investigación y que también sueña con nosotros. Entonces ha sido un gran placer hacerlo. Como siempre, tenemos secciones que están dirigidas a fomentar esa nueva generación de creadores de conocimiento. Tenemos nuestra sección de póster, que como siempre no es algo que busca presentar estudios ya realizados, sino más bien buscar ideas de estudios. Y tenemos una buena representación este año de profesionales jóvenes que entendemos que tienen muchas ideas interesantes y que de ahí a lo mejor sale alguna idea que se puede llevar a cabo. ¿Todos son jóvenes estudiantes de medicina los que participan? Tenemos profesionales, tenemos estudiantes de otras áreas, no necesariamente de medicina. Antropología, tal vez psicología. Nosotros siempre tratamos de fomentar la creación de conocimiento en salud que no se limita a una sola carrera, que es algo que sigue la tendencia, digamos, contemporánea de que el saber se comparte. Entonces, tenemos varias carreras y varios... Vienen invitados internacionales. También está el doctor Mitchell, vamos a tener algunos invitados más que van a formar parte del programa, pero tratamos siempre de también tener un buen grupo de investigadores locales de muy alto nivel y de tomadores de decisiones. Episteme trata de promover conocimiento aplicado y tratamos siempre de tener actores que no solamente pueden aportar la evidencia, sino también la forma, como decía el doctor previamente,
de aplicar esa evidencia para mejorar los sistemas de salud. Cada año ustedes becan estudiantes, ¿verdad? Dan becas, ¿verdad? O premios. Premios. La beca Antonio de Moya para el mejor póster o mejor idea de investigación. Ok. Pero también, eso debo resaltarlo, el Episteme es un evento que no tiene costo para el público, está completamente financiado por el patrocinio y por nuestra propia institución, y en ese sentido tratamos de que siempre puedan acceder todas las personas que quieran acceder sin tener que cubrir una inscripción ni nada por el estilo. Sí es importante que se inscriban porque los cupos físicos son limitados y entonces para asegurarnos de que podamos realmente recibir todo el que se inscribió, es bueno que se anoten, se inscriban y esperen su correo de confirmación antes de ir. Vamos a estar ahí acompañándoles en Univesedía, que es una institución también amiga. Doctor Perestén, a propósito de este encuentro, este quinto encuentro anual, ¿ustedes sienten como investigadores que hemos avanzado en el país en investigación, que se valora porque todavía en cohortes ignorantes del país, bueno, la investigación, eso es para gente que está... ¿Eso ya se valora? ¿Tiene alguna valoración? Y se valora mucho por los recursos. ¿Tiene asignación presupuestaria? Háblenos un poco de ese tema, doctor. Un tema para otro programa. Sí, pero haciendo justo con el tiempo. En primer lugar, yo creo que sí. Yo creo que la investigación ahora mismo está en un nivel que no era el nivel que teníamos hace 20 o 30 años. Yo creo que realmente hay grupos de investigadores y que están haciendo investigación muy buena. Creo que eso es algo que voy a hablar también dentro de mi ponencia, cómo ha ido cambiando la investigación de un plano meramente observacional, que era lo que hacíamos en CENISMI hace 30 años, hace ya tiempo. Y ahora cómo eso va cambiando a medicina de precisión, de inteligencia artificial, y cómo la investigación que ahora estamos haciendo, que es esa que estamos hablando ahora, ya no tiene necesariamente que ver con encuestas solamente, sino que ahora estamos pasando a otro nivel de investigación. Creo que por eso también vamos a reconocer dos personas en Episteme. Vamos a reconocer a Alicia. No, doctor, usted me lo va a decir después de esta pausa. Nos vamos y volvemos entonces con el último segmento de 2x3 en salud y vamos a hablar de esos reconocimientos y de la valoración a la investigación científica. Volvemos en un momentito. En salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar. Antes de la pausa, el doctor Eddie Perestén nos estaba hablando sobre la investigación y si en República Dominicana ya se le está dando esa valoración, doctor. Por favor, continúenos la idea. Volviendo de nuevo, o sea, yo creo que hay grupos importantes. Está un grupo en Santiago con la doctora Sunilda Núñez y el grupo de la clínica Unión Médica. Está un grupo en el este también haciendo cosas muy buenas. Aquí en la capital también, o sea, tenemos ¿Aquí varios cuáles centros están? Aquí, por ejemplo, bueno, nosotros que estamos haciendo una investigación clínico-social, epidemiológica, está Éticos también, con el licenciado Arturo Canario, y hay otros grupos más también. El grupo de UNIBE. El grupo de UNIBE con Robert Paulino, que está haciendo con el instituto que tiene de salud global. Los recursos, porque hay universidades, por ejemplo, que destinan locales completos a investigación. Los recursos se necesitan en nuestro país, quizá que se destinen más fondos para lograr todo eso que ustedes sueñan. Sí, yo creo que cuando el sistema de salud o cuando los sistemas de salud entiendan la importancia y el impacto que tiene la generación de conocimiento para aplicar políticas de investigación y políticas también públicas, creo que eso va a mejorar indefectiblemente lo que es la asignación de recursos. Ahora mismo tenemos como saben, o sea, el panorama internacional
luce que va más hacia la parte operativa más que hacia la generación de conocimiento nuevo. Pero eso no es lo que nos ha enseñado, vamos a decirlo así, la historia natural de lo que es el buen accionar en salud pública. O sea, todo lo que nosotros hemos visto desde los tiempos en que hablábamos de cólera, con John Snow, que tuvo que hacer una investigación de brote para poder reducir, ¿tú entiendes? Impactar ese brote que hubo en Inglaterra en aquel momento. No tenemos que irnos tan atrás. La pandemia de COVID, por ejemplo, que tuvimos que hacer estudios, que ustedes lo saben, rápidamente, de vacunas para poder ver su impacto en un momento determinado y cómo eso permitió que en un momento determinado nosotros pudiéramos liberar a una población y no cerrarla como estaba cerrado el país. Es decir, la investigación siempre va a tener, y no debe ser vista como algo complementario, sino como un eje transversal de los sistemas de salud. Y eso va a ayudar. Nosotros hemos tenido ya un avance importante, tenemos Fondosit, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Superior. Las universidades han comenzado a dar más presupuesto. Por ejemplo, la universidad donde que yo estoy, que es la que puedo hablar más, la OIM está dando presupuestos importantes para investigación experimental. No solo investigación observacional, sino también experimental para las tesis de grado. Entonces, eso es importante que nosotros lo veamos, porque eso cambia de alguna manera lo que es el pensar y accionar en investigación. Que faltan más cosas, definitivamente, pero esa es una de las cosas que entiendo yo. Que lo bueno, vas haciendo camino y vas haciendo la plataforma para que las cosas mejoren. La academia, por ejemplo, la Universidad Autónoma, sé que usted representa otra universidad, pero su alma mater es la UAS. ¿La UAS está atrás o se ha ido integrando? Nosotras, por ejemplo, como egresadas de la UAS, criticamos mucho que se hacen investigaciones y nadie lo sabe. La UAS es posiblemente la que más está haciendo investigación. Pero no se sabe nunca nada. Es probable que muchas de esas cosas no se sepan, que no se dan a conocer. Pero sí hay que decirlo. Se investiga. Se investiga, y se investiga bastante. Y hay muy buenos investigadores. No solamente a nivel clínico, yo creo que a nivel de ciencias básicas. Ellos tienen la facultad de ciencias. Pero muy buenas. Yo creo que es la única academia que tiene una facultad de ciencias. Y han ganado muchísimos, vamos a decirlo así, reconocimientos y premios de Fondosit, y también han tenido el desarrollo de patentes. O sea, la Universidad Autónoma de Santo Domingo posiblemente es la que va a la vanguardia de todo lo que es la investigación en ciencias básicas y ciencias lo que hace falta. Es probable que eso sea lo que falte. Nosotros entendemos que también tienen su espacio en lo que va a ser Epistemia ahora. De hecho, las dos personas que van a ser reconocidas son egresadas de la UAS. Usted habló de eso, estaba hablando de eso. Estaba hablando de eso, y quizá la doctora puede. ¿Quiénes serán los reconocidos, doctora? Doctora. Yo preferiría tal vez guardar eso para perfecto, el día de por supuesto, pero definitivamente pero sí. Ustedes saben que nosotros siempre en Episteme reconocemos mujer en investigación. Eso ha sido un bloque que fue instaurado por el doctor Edith Perestén, un poco como una forma de visibilizar lo que es la mujer en investigación, que hacemos mucho y nos conocemos entre nosotras, pero hacia afuera no se divulga y no se conoce. Entonces siempre tratamos de reconocer, en este caso serán reconocidas dos investigadoras que han aportado mucho al tema de tuberculosis. Siempre lo vinculamos al tema de Episteme, y ahí tal vez esa falta de divulgación no es solamente un tema de una institución como la UAS, sino que es también un tema cultural, ¿no? Lo que realmente se reconoce, podemos reconocer música, podemos reconocer gastronomía, podemos reconocer turismo, pero el tema de investigación como que no es algo que llama tanto. Todavía falta que prenda. Fíjese que ese estudio de tuberculosis que decía el doctor, se publicó en Science, en la portada de Science. Es un estudio que posiblemente con la tecnología que se validó aquí en el país va a revolucionar lo que es la respuesta a la tuberculosis a nivel mundial. Doctora, y casi no se habló de eso. Doctora, porque a nuestros medios, y de eso sabemos un poquito nosotras, le cuesta, por ejemplo, que sea aportada una investigación de ese tipo. O sea, a veces cuesta, Doris, impulsar eso que... Todavía no se entiende de todavía por eso es más algo social, cultural, que de una sola institución que no divulga. Porque entre nosotros sí nos hablamos y sabemos lo que hace la UAS, se les sabe la importancia lo que hace tiene, pero que plasmarlo y que el medio entienda que esa investigación la valoración es que eso tiene. Sí, todavía, pero lo veo más en ese tono, de eso mismo. Pues nada, estamos casi llegando al final y quisiéramos que el último mensaje final de ustedes con relación a la actividad que tienen, cuándo, la invitación a la gente. Bueno, nuevamente, 1 de septiembre,
En UNIBE las inscripciones están disponibles en la página de Episteme y también en redes sociales de la fundación, pero es episteme.com.do, episteme con TH. Con TH. Y entendemos que tenemos suficientes cupos, pero si se agotan los cupos presenciales, también será una modalidad híbrida para el que se quiera conectar o que simplemente no pueda asistir presencialmente, también se puede inscribir para esa vía. Entonces, el 1 de septiembre en UNIBE, auditorio de UNIBE. Sí. Y entendemos que una fiesta de conocimiento, todo el que le interesa, le gusta, quiere ver cómo se aplica la ciencia a la toma de decisiones, y el que quiera conocer un poco de ese ambiente que a veces vemos tan aislado como la investigación, es posiblemente el único evento dedicado exclusivamente a investigación en salud en el país. Así que bienvenidos Fiesta Nacional todos. del Conocimiento. Así lo vemos. Usted no puede Así perderse. lo vemos. Así es. ¿Qué te parece, Dori? No, excelente. Bueno, doctores, muchísimas gracias por siempre venir a compartir con nuestro público esos temas tan interesantes. La verdad que están vinculados a la investigación y que Altagracia y yo tanto valoramos también. Así que gracias por sacar ustedes su por la tiempo. invitación. Gracias Muchas a nuestros amigos televidentes por siempre estar ahí acompañándonos, y recuerden no buscar en nuestro canal de YouTube si no pudieron verlo aquí en la televisión. Regresamos, nos vemos la próxima semana. Dos por tres en salud.